¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Ya después de un rato de no haber podido grabar videos o comentar ni nada, he estado muy ocupado. Ya saben, la vida, el trabajo y todo ese tipo de cosas maravillosas. Pero venos aquí de nuevo. Eh, no traigo un guión, no tengo un guión del cual voy a leer ni nada. Esto es simplemente, pues, mi opinión respecto a algunas cosas. Eh, hemos estado saturados de noticias en estos últimos, ¿qué? Mes y medio, en estas últimas 3, 4 semanas, particularmente. Y una de las cosas que quería platicar es respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y voy a hacer un paralelo con México. Últimamente he compartido algunas cosas respecto a López Obrador y al gobierno que tenemos en este momento. Y si bien estoy de acuerdo con algunas cosas que están haciendo, también estoy muy en desacuerdo con otras. No creo que no lo he comentado en ningún video, pero algunos de los puntos más importantes en los que estoy en desacuerdo es la cuestión ecológica. La cuestión de impuestos, la cuestión del trato hacia los empresarios y hacia negocios particulares y demás, me tiene sin cuidado. En realidad considero que sí deberían de estar pagando muchos más impuestos, no se les debería de dar tantas prebendas, beneficios, poder al sector empresarial y obviamente tampoco a los políticos. Los políticos deberían de tener los mismos pues no derechos, o sea, gozos que cualquier otro ser humano, ¿no? Quizá con alguna que otra cosa diferente, pero no al nivel en que los tenemos aquí en México, donde más bien parece casi, son caciques que otra cosa. ¿Por qué menciono esto? Porque mi descontento con López Obrador y con el gobierno de López Obrador no es propiamente, ¿cómo decirlo? No es que esté decepcionado en todo, estoy decepcionado solo en ciertas cosas. Creo que en otras cosas está tratando, en lo personal lo veo así, está tratando de hacer lo correcto y en otras, pues no mucho. Como acabo de mencionar, la cuestión ecológica, la dependencia pues desafortunadamente del petróleo todavía, la inversión en Pemex, cosas de ese estilo. Y son puntos de contención. Si alguien quiere discutirlo conmigo, con muchísimo gusto y de manera muy amena lo podemos hacer. Nos ponemos de acuerdo. Si quieren comentarlo abajo, adelante. Pero, ¿qué es lo que quería comentar respecto a Estados Unidos y a México y cómo los empato? Seamos honestos. Trump ganó en Estados Unidos porque la gente de Estados Unidos estaba harta de que el status quo lo siguiera jodiendo cada nuevo periodo. No voy a tratar de disimular o de decir que los demócratas no son ligeramente mejores que los republicanos, sí lo son en muchos aspectos, pero si te pones a analizar en los temas subyacentes, en todo lo que hay por debajo para preservar el status quo, desde los 90, los demócratas simplemente mantuvieron las mismas posturas que los republicanos, pero de una forma educada, más sobria, en muchas otras cosas, ¿no? Y todo esto es por la agenda neoliberal. Yo sé que es una palabra que ahorita mucha gente está considerándola ya lugar común y de decir, es que el neoliberalismo lo sacan a cada rato, pero es que seamos honestos, sí está la agenda neoliberal y básicamente es la que está matando al planeta. Toda la cuestión capitalista, toda la cuestión neoliberal. Y si gustan podemos hablar en otro video de ello. Con mucho gusto lo puedo crear. Pero el punto es, durante tantas décadas, los estadounidenses se fueron hartando de estas mismas agendas, de este mismo discurso y todo. Y cuando llegó Donald Trump a postularse, todo el mundo dijo, oh, wow, es una persona que nos está prometiendo que va a regresar los trabajos del extranjero para acá, se va a preocupar por los trabajadores,
va a reducir nuestros impuestos, nos va a dar más cosas a la clase trabajadora, a la clase media, etcétera, y mucha gente votó por eso. Mucha gente, no todos. Algunos otros votaron por la parte del discurso racista que Trump traía y trae. Seamos honestos también, esa fue una razón por la cual un sector duro, que son precisamente aquellos que lo están apoyando mucho en este momento, justo a, me parece, un mes o 2 meses un mes antes de las elecciones estadounidenses. ¿Y por qué lo relaciono con México? En Estados Unidos el voto a Trump fue un váyanse a la chingada, status quo, vamos a votar por el que es un outsider, por aquel que está fuera del campo político y lo vamos a meter. Vamos a crear caos. Algunas personas así lo pensaron, vamos a crear caos porque ya estamos hartos de que nos sigan jodiendo. ¿Y qué pasó con López Obrador? Con López Obrador fue algo similar. La mayoría de la gente, por una u otra razón, votó por López Obrador porque dijo es que estamos hartos de lo mismo. López Obrador trae un discurso diferente, trae ciertas cosas, ciertas características y vamos a votar por él. No hay, en el caso de López Obrador como tal, un discurso racista. Él más bien lo que hizo fue un discurso de clase, que perdonen, pero sí la hay. Es muy importante clarificar que la distinción en ese ámbito, en ese rubro, entre Trump y López Obrador es abismal, porque donde Trump criticaba a los latinos y criticaba a otros países que según esto se aprovechaban de la buena voluntad de Estados Unidos, literal, ustedes pueden buscarlo en los discursos, López Obrador decía, es que la mafia del poder, es que las personas que están en el poder, aquellos más poderosos, los ricos, etcétera, y es algo que por supuesto resuena con la mayoría de los mexicanos porque la mayoría no está en una situación económica estable o en una situación económica ya ni siquiera estable, buena, decente. Tenemos creo que 50 millones de mexicanos o 60 millones de mexicanos en pobreza, entonces. Es por ese lado. Y también tenemos la cuestión de los... ay Dios, tenemos lo de el discurso diferente, lo de los ricos, bueno, la guerra de clases, y hay otra cosa, la olvida ahorita. Eh, si ustedes lo quieren ver así, pueden decir que son discursos populistas. La diferencia, me parece, es el trasfondo de cada uno de los discursos, y eso sería un video por sí mismo para observar cómo el discurso populista de Trump eh, eh, no es que afectara, sino que incitó a la gente a rebelarse de la misma forma que pasó aquí en México, por hartazgo y demás de la gente. Y también, eso era lo que me faltaba, mucha gente también votó por López Obrador para decir, ¿saben qué? Pinche gobierno a la fregada, vamos con este, aunque traiga caos. Es el hartazgo, a final de cuentas, el hartazgo de la gente. Bueno. ¿Qué está pasando? Por lo menos voy a hablar aquí de México, donde hay una situación en donde se está diciendo que López Obrador es comunista o socialista, y por supuesto que me pitorreo de risa ante semejante cosa. Yo considero que López Obrador está haciendo algunas cosas que son populistas, pero no está yéndose a la izquierda, a la izquierda extrema que yo hubiera querido, y se está preservando en un centro de derecha también. Y eso es por los intereses que él trae, los intereses de sus colaboradores, lo que tú quieras, pero al final de cuentas es un centro. Entonces, lo que me da mucha risa es que digan que López Obrador está llevando a México al comunismo cuando es palpable que no es así. No puedes tener en el mismo discurso de decir, mira, es que está beneficiando a todos estos empresarios y quién sabe qué, y en la misma oración, maldito ANLO comunista. Güey, o sea, no funcionan así las cosas. Si las expropiaran a las compañías y todo, pues estaríamos hablando de algo diferente, ¿no? Pero no es el caso. En fin. Y con Trump, la luna de miel duró poco
porque la gente se comenzó a dar cuenta rápidamente qué era lo que estaba pasando y muchas personas de Estados Unidos despertaron ante las mentiras de Trump. Sin embargo, sí tiene su sector súper duro de fans y de votantes y aquellos que en estas elecciones en un mes y pico van a salir a votar por Trump. No hay manera de que los convenzas de que voten por Biden. Y aquí nos meteríamos en lo mismo, la misma situación de Estados Unidos es en México, de que cada elección nos dan a la peor opción y nos dicen vota por el menos malo, que es algo que yo ya había tocado en un video previo y que a final de cuentas no soluciona nada. Al contrario, nos está llevando a regímenes peores. Y de hecho, quisiera hacer una invitación a Frena. Frena, o alguno de tus miembros que estén escuchando esto, si tanto están en contra de López Obrador, ¿por qué no chingados hacen el movimiento, que uno de los puntos importantes del movimiento sea para cambiar el sistema de elecciones que tenemos? Si realmente les importa eh, la cuestión democrática, que eso es parte de su discurso y de cómo odian a los dictadores y fascistas, y bueno, no, ustedes no dicen fascistas porque tienen fascistas entre sus filas, pero básicamente gente que no sé, o sea, comunista, socialista y demás, y no quieren que caiga otra persona, así como López Obrador, entonces cambiemos el sistema democrático. Voy a hacer un video aparte para otros sistemas, pero podríamos hacerlo un sistema escalonado, un sistema de 2 o 3 vueltas. Hay distintas formas y de esa forma no nos pondrían siempre a las peores opciones. Si podemos anular a algunos candidatos en cada ronda y hacer que los partidos digan, no, ¿sabes qué? Lo vamos a perder así o alguna cosa. Si no lo hacemos en este sistema, en este nuevo sistema, entonces sí nos darían buenos candidatos para elegir. Pero eso no está pasando ni en Estados Unidos ni en México. Por eso tenemos a los candidatos y a los partidos que tenemos en este momento. En fin del mensaje para Frena. Lo que me da mucho miedo es que la gente no se esté dando cuenta lo que está pasando aquí con el vecino del norte, en Estados Unidos, porque no se necesita ser una persona muy brillante para observar que en Estados Unidos va a pasar algo que francamente no pensé nunca ver, que es el robo de elecciones presidenciales de una manera tan evidente, pero que se llegue a un nivel violento. Nos quejamos mucho aquí de México de nuestras propias elecciones, de las trampas que nos han hecho y demás. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero creo que si en México pasara una cosa como lo que va a pasar en Estados Unidos, la mayoría de la gente saldría a las calles también a rebelarse. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Esta es la crux del asunto. Perdonen todo el prefacio para explicar, pero esto es lo importante. En Estados Unidos, eh, los republicanos van a tratar de robarse las elecciones para que Trump tenga un segundo término justo ahora después de esto. Y ustedes me dirán, bueno, pero es normal que no en base a todo lo que está ocurriendo. Si te pones a analizar lo que comenzaron a hacer con lo de las oficinas postales, que es el medio con el cual muchas personas van a votar por la cuestión del COVID y que muchos demócratas votan, ¿qué va a ocurrir el día de las elecciones? Básicamente van a contar los votos de las casillas y Trump va a tener una ventaja grande probablemente, porque a los republicanos también les vale gorro el COVID, no creen en ello, son antiintelectuales, son anticiencia. Entonces, esa tarde van a contabilizarse todos esos votos y durante los siguientes días van a comenzar a votarse los votos por correspondencia. Trump y el Partido Republicano, el día de las elecciones, cuando se vea el margen tan diferente
de Trump con Joe Biden, van a decir, ganó Trump. Conforme vayan llegando las votaciones hacia Joe Biden por correo, por correspondencia, van a decir, eso es trampa, esos son votos falsos, van a tratar de desmentir o demeritar esos votos de todas las maneras posibles e incluso lo más probable es que vayan a decir, dejen de contar esos votos ya no cuentan. Y todo esto es por lo que ha dicho Trump en estos días, por lo que ha dicho, básicamente tiene una frase que se la pudieron haber tomado a cualquier fascista, es, un reportero le pregunta, ¿cree que vaya a haber algún problema con la transferencia de poder en estas elecciones? Y Trump, estoy parafraseando, no estoy citando, no la tengo aquí a la mano, y Trump dice, no debería de haber ningún problema con la transferencia de poder si a final de cuentas el poder se queda con nosotros, una cosa así, se queda conmigo, con nosotros. Pues, ¿qué onda? Y pocas personas están viendo o escuchando estas noticias porque, por supuesto, hay demasiada información, también lo entiendo, pero me sorprende que sean las mismas personas que omitan este tipo de cosas los que digan que López Obrador es un fascista o es un tirano. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es literalmente un país, la potencia más grande del planeta, descender al fascismo. Y antes de que ustedes digan, estás exagerando las cosas, creo que eres muy extremo en tu percepción, no. Si ustedes analizan el discurso de los republicanos, observan todos los tipos de cosas que han hecho para conservar el poder, ganar terreno y demás, se horrorizarían ante ello. Particularmente Mitch McConnell, ahora con la muerte de una de las juezas de la Suprema Corte, desea imponer a una jueza de su elección, que por supuesto es extremadamente conservadora, cuando en el año de elecciones de Obama falleció uno de los jueces de la Suprema Corte y a 8 o a 10 meses de las elecciones, ellos dijeron, no vamos a aceptar ningún juez que nos propongan ustedes demócratas hasta las siguientes elecciones. Y estamos a un mes y medio y los republicanos, valiéndoles soberano cacahuate lo que dijeron en su momento, dicen, sí, nosotros vamos a presentar a una jueza ya y queremos que sea elegida antes de las elecciones. El nivel de deshonestidad intelectual y deshonestidad política es inmenso. En fin, no quiero alargar mucho este video, solo quería presentar esto y hacer énfasis en las cuestiones de elección democrática, lo que va a pasar en Estados Unidos. No sé cómo vaya a afectar a México, realmente. A mí me da mucho miedo pensar que la desestabilización que vaya a venir de las elecciones estadounidenses nos vaya a pegar a nosotros de alguna u otra forma, que es lo que yo creo que va a ocurrir. No tengo bola de cristal, no soy un adivino, pero es hacia donde yo veo encaminada la situación. En fin, pues placer como siempre, cuídense mucho, las noticias y pues espero postear más seguido. Suerte, bye.